nuevamente, estudiantes de primero años técnicos y generales. A continuación explicaremos un tema que sería correspondiente a esta semana. Muy bien, el tema de esta semana es componentes de un vector. El objetivo es que usted determine con seguridad el valor de las componentes, ya sea verticales y horizontales, de un vector. Tenemos que usted va a utilizar su libro de texto. Utilice de la página de apoyo 15 y 17. Analice los ejemplos 3 y 4 de la página 16 y 17 referentes a este tema, componentes de un vector. En el libro de texto resuelva la sección repasa de las mismas páginas y en el cuaderno usted va a resolver la guía propuesta. La evaluación correspondiente a este mes sería la entrega de los gráficos en el cuaderno de apuntes, para lo cual usted va a tomar fotos y los enviará en un solo archivo en formato PDF vía plataforma. El desarrollo de la guía tiene que realizar, ¿verdad?, de manera ordenada cada uno de los siguientes numerales en su cuaderno de apuntes. Ya la fecha límite será el día viernes 26 de junio. Y tenemos ahí, ¿verdad?, la hora específica, que serían las 11:59. Será calificada lo más pronto posible. Hemos cambiado la fecha. Ya no sería entregada día domingo, sino que día viernes. Usted tiene que estar acostumbrado a una metodología de trabajo, entonces por tanto ya tiene que haberse también acoplado, ¿verdad?, lo solicitado. La guía es exclusivamente entregada en la plataforma, no otros medios como Facebook, WhatsApp, perdón. Y como repito, ahora tiene que ser entregada el día viernes 26 de junio. Será calificada sábado o domingo y usted tendrá su nota más tardar 6 días después. ¿Sí? Tenemos aquí que lo que va a hacer usted es determinar las componentes rectangulares de los siguientes vectores. Ahí tenemos que van a ser 7 gráficos. Entonces, procedemos a lo siguiente, a explicar, ¿verdad?, lo que sería el tema, que sería a continuación del tema anterior, que era sobre magnitudes vectoriales. Ahora, tenemos ahí, ¿verdad?, que pues el objetivo de esta semana es de que usted resuelva con seguridad y determine ahí, ¿verdad?, el valor de las componentes tanto vertical como horizontal de un vector dado. Tenemos, ¿qué es la componente de un vector? Los vectores se describen completamente a través de sus componentes, es decir, de sus proyecciones a lo largo de los ejes de coordenadas, los cuales permiten realizar ya sea una suma vectorial en forma más exacta que en el método gráfico. Recordemos, tenemos cualquier vector dado, ¿sí?, representado por las líneas rojas. Las letras pueden ser de la A a la Z. Y decíamos que las componentes de un vector A va a tener sus respectivas proyecciones tanto en la componente horizontal, al cual le vamos a llamar componente, en componente de X dada por el vector A, y tengo la siguiente proyección que va a ser componente en Y dada por el vector A.
Entonces, a esto le vamos a llamar, acuérdese, componentes rectangulares de un vector, las cuales nosotros podemos determinar a través de ciertas ecuaciones matemáticas. Ahora, el proceso para encontrar las componentes se le conoce también como descomposición del vector en sus componentes rectangulares, y el valor de dichas componentes se calcula por medio de lo que serían las razones trigonométricas. Si usted observa, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la primera función trigonométrica, que sería coseno. Es decir, coseno de teta va a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien, a partir de la gráfica anterior, yo tengo que el coseno de teta va a ser igual a la componente en X entre el valor de la hipotenusa o el valor del vector. ¿Sí? Entonces, a continuación, hacemos el despeje y la deducción de la ecuación que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar la componente en X dada por el vector A, en este caso. Entonces, si yo tengo de equipo, coseno de teta es igual al lado adyacente sobre hipotenusa, tengo que va a ser igual a X sobre A. Si yo despejo el valor de AX, me va a quedar que esto va a ser igual a la magnitud del vector resultante por el coseno de teta o del ángulo que se está formando. Tenga presente que esta ecuación o la deducción de esta ecuación es la que nosotros estaríamos utilizando para encontrar el valor de la componente X dada por este vector, que en este caso lo representamos con la letra A. La siguiente función trigonométrica es la función seno. La función seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces me queda que seno de teta va a ser igual a el lado opuesto, que va a ser la componente en y sobre el valor de el vector, que en este caso le llamaríamos hipotenusa. Y tengo la siguiente deducción de la ecuación que voy a utilizar para poder encontrar el valor de la componente en X a partir de la función seno, y me queda que va a ser igual a componente en Y, va a ser igual a el vector o la magnitud del vector por el seno de teta o del ángulo que se está formando. Ya tengo las dos ecuaciones, ¿sí? Tenemos que las componentes pueden ser, acuérdese, tengo que los valores en el primer cuadrante para el par ordenado van a ser positivos para X, positivos para Y. En el segundo cuadrante van a ser para X negativo, para Y positivo. En el tercer cuadrante los valores para X van a ser negativos y para Y negativos. En el cuarto cuadrante los valores para X son positivos y para Y son negativos. Recuerden esto. También podemos decir que podemos asociarlo a lo que serían los vectores unitarios. Recuerde, dado siempre por las componentes tanto X como Y. Y recuerde que decíamos que un vector unitario es aquel que carece de dimensiones y posee la magnitud igual a la unidad. Para representar el valor de la componente X, recuérdese la Y, J. Ahí tenemos acá un ejemplo y nos dice: determine las componentes rectangulares del siguiente vector si θ se mide al semieje positivo. Yo tengo que vector va a ser igual a fuerza 125 newton con un ángulo o con una dirección de 50 grados.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la escala con la cual usted va a trabajar. Como así, en su cuaderno, usted no tiene el espacio suficiente para poder trabajar con su regla 125, ¿verdad? 125 en este caso, centímetros. Entonces voy a utilizar la escala adecuada. Como así? Yo tengo de que a 1 centímetro yo le voy a dar un equivalente de 10 newton. Entonces, si yo tengo 125 newton por el factor de conversión que tengo acá, que sería 125 newton por 1 entre 10, son 12 centímetros que yo voy a utilizar para poder representar esta magnitud de 125. Primer paso. Segundo paso, tiene que tener en cuenta usted la dirección que va a estar dada en grados y le va a determinar qué cuadrante es el que usted va a utilizar. Entonces, si son 50 grados respecto al semieje positivo X, esto me indica de que yo lo voy a marcar o lo voy a trabajar en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, viene usted y para poder realizar los 7 gráficos, recuerde que usted va a trabajar con una escala, decíamos, de 1 centímetro equivalente a 10. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Luego tenemos en Y, que los cuadritos serían 1 centímetro, recordemos, equivalente a 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si mi vector es 125 newton, equivalente a 12 centímetros, 50 grados, viene usted con su transportador y respecto al semieje positivo, coloca su transportador y mide una dirección de 50 grados, justamente por la línea que le marca el transportador equivalente a 50, viene usted y coloca su línea o su segmento de recta que decíamos que iba a ser equivalente a 12 centímetros. Acá serían 12.5 centímetros. Si usted divide 125 entre 10, le queda 12.5. Aquí es 12.5 centímetros. Entonces su línea, acuérdese, transportador, mide dirección 50 grados, exactamente por donde le marca la línea los 50 grados, viene usted y coloca su segmento de recta o la línea equivalente a 12.5 centímetros. Y usted podría decir, ¿cómo voy a saber hasta dónde voy a marcar tanto X por la escala o la asignación de los valores que he trabajado tanto en X como en Y? Recuérdese que los valores de la componente X como la componente Y no le van a exceder de la magnitud del vector, como así, que usted tiene 125, en Y tiene que ser menor, perdón, en X tiene que ser menor, en Y también tiene que ser menor. Entonces, cuando usted haya colocado su segmento de recta o línea recta, que decíamos que era equivalente a 12.5 centímetros, acuérdese que la flecha va antes, ¿sí? Porque si usted la marca después de los 12.5, le va a dar error. Entonces, viene usted y con su regla, segmento de recta, observe usted, justamente por acá, a mí me está marcando que tengo una magnitud de 80. ¿Sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, la proyección en X es 80. Ahora, hace lo mismo en Y, ¿sí? En este orden.
en este sentido, viene usted y mira, ¿por dónde me quedo? Me quedo exactamente, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. ¿Sí? Pero como voy a saber yo si eso es correcto, ¿verdad? Entonces, viene usted y recuérdese de la explicación anterior. Para determinar la componente en X, utilizo la función coseno. Para determinar la componente Y, utilizo la función seno. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Viene usted y quiere determinar el valor de la componente X a partir del vector que tengo acá, ¿verdad? Y recuerde, lo puedo representar con cualquier letra. En este caso, era fuerza igual a 125 newton. Entonces, la componente de la fuerza en X va a ser igual a, usted tiene fuerza en X va a ser igual a la fuerza por coseno de teta. Fuerza en X va a ser igual a, tiene una magnitud de 125 newton por coseno de teta, que en este caso son 50 grados. Viene usted en su calculadora, escribe la cantidad 125 por la tecla coseno o cos 50 y le va a dar que el valor en la componente X es igual a 80.35. Entonces viene usted y regresa al gráfico anterior. Entonces a mí me dio 80. Entonces, por tanto, 80.35 quiere decir de que andamos bien. Pero recuerde, utilice la escala correspondiente, la medida con el transportador y también la medida correcta en el vector que usted está marcando. Entonces tengo que en X 80.35. ¿Estamos bien? Ahora, el valor en la componente Y, voy a utilizar la función seno. Usted no se complique. Estas ecuaciones son las que usted va a utilizar ya para poder encontrar los valores tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces me dice que en Y va a ser igual a el vector por seno de teta. Recuerde, solo cambiamos las letras y le decía, podría ser de la A a la Z. Entonces me queda que fuerza en la componente Y va a ser igual a la fuerza por seno de teta. Entonces fuerza en Y va a ser igual a 125 newton por seno de 50. En su calculadora tiene usted, escribe 125, la tecla SEM, o SIM, ¿verdad? En este caso, 50 grados y le va a dar 95.76 aproximado. Entonces viene usted y nuevamente se va para el gráfico. Y decíamos que justamente entre 90 y 100 me daba 95, ¿verdad? 95 para 95.76. Recuerda, estamos trabajando a escala. Los errores son mínimos, pero si usted observa, cuadra tanto el gráfico como la utilización de la ecuación. En este caso, la función seno y la función coseno. Ahora bien, esto yo lo puedo representar, acuérdese, como las componentes de un vector. Y eso va a ser igual a el vector, que recuerde, puedo utilizar cualquier letra de la A a la Z. En el caso del problema me plantea F, que es fuerza, va a ser igual a la fuerza en la componente X asociado al vector unitario Y, más fuerza en la componente Y asociado al vector unitario J. Y lo que hace usted es nada más escribir los valores dados en las dos ecuaciones anteriores. Entonces me dice que fuerza va a ser igual a 80.35 newton asociado a la componente X dada por el vector unitario
I más 95.76 newton en la componente Y asociada al vector unitario J. Bien, espero de que les haya quedado claro lo que sería el ejemplo. Con este ejemplo, usted estaría resolviendo lo que sería la guía de esta semana, que serían nada más 7 gráficos. Entonces, el procedimiento a seguir es el mismo. Trate de resolver los de acuerdo a la explicación y si tiene dudas, sabe dónde puede preguntarme.